Ok. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Lee Marreros. Pues para mí en realidad es un gusto estar aquí. Yo me desarrollo como Smart Contract Developer. Ahora, actualmente, estoy dictando clases de programación para programadores web 2.0 en esta escuela que se llama Blockchain. Hoy día vamos a tocar un tema que para mí fue bastante interesante, especialmente la primera vez que lo vi, que son los contratos actualizables. De hecho, me llevó muchas semanas lograr entender cómo funcionan realmente los smart contracts actualizables por dentro. Sabemos que por naturaleza los smart contracts son inmutables, ¿cierto? Sin embargo, existen muchas circunstancias en las cuales nosotros necesitamos actualizar la lógica de los contratos inteligentes. ¿Ok? Y el día de hoy voy a tocar brevemente esos aspectos. Ok. Comencemos con lo más básico. ¿Cómo así se compone un contrato actualizable? Un contrato actualizable, en esencia, logra separar dos cosas. Logra separar la lógica del estado. Es decir, gracias al contrato actualizable, ahora tenemos que manejar dos contratos diferentes. Uno en el que manejamos la lógica de negocio, que se le llama contrato de implementación, y uno donde manejamos los estados, las variables, la información de los usuarios, al cual se le llama proxy. ¿Por qué se le llama proxy? Porque es el que representa al contrato de implementación. ¿Ok? Entonces, en esencia, cada vez que escuchen ustedes contratos actualizables, deben saber que en el fondo se está hablando de dos contratos, implementación y proxy. Uno representa la lógica y el otro representa la información, los estados del contrato. ¿Ok? Eso para comenzar. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que ganamos al separar la lógica de la información? Pues podemos ver aquí en este gráfico que uno puede tener diferentes lógicas o implementaciones a través del tiempo. Entonces, lo único que tiene que hacer el contrato proxy es apuntar a una diferente implementación. Cada vez que el contrato proxy decide actualizar la lógica de negocio, deciden incluir, por ejemplo, nuevos métodos, nuevos algoritmos dentro de los contratos, lo único que tiene que hacer el contrato proxy es apuntar al nuevo contrato que incluye la nueva lógica, la nueva implementación. ¿Ok? De esta manera se dice que estamos actualizando el contrato. Dado que antes, digamos, en la lógica de la implementación 1 teníamos solamente 5 métodos, ahora en la lógica de la implementación 2 podemos tener 10. Y el proxy va a ser capaz de poder usar esa lógica de la implementación 2, dado que dentro del proxy existe como una especie de referencia, existe como un puntero al actual contrato de lógica que está usando el contrato proxy. Entonces, a través del tiempo yo puedo desarrollar infinitas implementaciones y puedo seguir cambiando la información a través del tiempo. ¿Ok? Ahora, detrás de esto, en sí, existen bastantes funciones de Solidity que hacen posible esto de aquí. Lo vamos a ver en este momento. ¿Se ve bien o agrando un poco? Más grande. Ok, ahí quizás. A ver, igual ahora vamos a pasar a ver el código un ratito, ¿ok? Que es la parte más interesante. Ok, como les iba diciendo, en un modelo de contrato actualizable tenemos dos contratos, proxy e implementación, ¿vale? Entonces, aquí yo voy a explicar cómo es que esto es posible. Porque detrás de esta actualización en realidad existe en Solidity algo que se llama Delegate Call, que es justamente gracias a este método que se hace posible utilizar el código de otro contrato dentro del contrato proxy, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los dos contratos al cual hago referencia, tenemos al contrato proxy en la izquierda y tenemos al contrato de implementación en la derecha, ¿ok? Notemos que en el contrato proxy básicamente no existen métodos, ¿ok? Tenemos los métodos vacíos y la lógica que va a implementar este proxy está definida en el contrato de implementación, ¿ok?
Entonces, lo que va a hacer el contrato proxy es, a través de algo que se llama delegate call o llamada delegada, se va a pedir prestado el código del contrato de implementación y se va a ejecutar dentro del contexto del contrato proxy. Si se dan cuenta, hemos separado lógica e implementación. Y lo que hace el contrato proxy no es nada más que robarse o prestarse el código del contrato de implementación. El código del contrato de implementación utiliza los métodos y esos métodos se ejecutan dentro del contexto del contrato proxy. ¿Qué quiere decir dentro del contexto? Quiere decir que se está usando las variables y la información que está guardada dentro de este contrato proxy. Por ejemplo, miren aquí arriba, quizá no se puede ver, pero en la primera línea está definido un owner, un address owner. En el contrato de implementación tenemos un método que cambia un owner por un nuevo owner, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer el contrato proxy? A través de un delegate call va a usar el código de implementación change owner, y se va a lograr actualizar esta variable address owner que teníamos en el contrato proxy. Vamos a verlo acá. ¿Se puede ver? Un poco más grande. ¿Sí se ve? ¿Ahí? ¿Ahí cómo lo ven? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Sí? Ya, muy bien. Miren, ¿y qué les estoy diciendo? Aquí tenemos el contrato lógica, que es donde se define los algoritmos, y aquí tenemos el contrato de proxy, donde se define, donde se guarda la información, ¿vale? Lo que voy a hacer es publicar ambos contratos. Publico el contrato de lógica y publico el contrato proxy. Lo primero que voy a hacer acá es revisar mi contrato proxy. Aquí lo pueden ver, voy a revisar. El owner es address 0, el cual es el valor de default de la variable address, de la variable owner. Muy bien. Ese es el punto número 1. Ahora, el punto número 2 es, voy a usar este método llamado delegate call para prestarme código del contrato lógica. ¿Por qué? Porque el contrato lógica es el que implementa este método que actualiza el owner. Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a este método 2. Dentro de este método 2 tengo el delegate call. Aquí lo pueden ver. Y este delegate call es como una propiedad del tipo de dato address, que es este de acá. Aquí yo voy a pasar el address de la implementación o el address de la lógica. Entonces, aquí voy a copiar mi address del contrato lógica. Voy a llamar a través de delegate call a mi contrato lógica. Y ahora voy a ver el resultado de la variable owner. Si se dan cuenta, ha cambiado. A pesar de que yo no tengo definido el método change owner dentro del contrato proxy, he logrado actualizar esta variable. Ello gracias al delegate call. ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Antes de explicar el siguiente punto, en relación también al delegate call, hay algo que me gustaría explicar que es acerca del storage layout. En realidad, cuando ustedes trabajan con contratos actualizables, el storage layout se convierte en una preocupación. ¿Por qué? Porque siempre tienen que tener en cuenta, tienen que tener en mente de que el contrato de implementación no sobrescribe el storage layout del contrato proxy. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo. Dentro de todo Smart Contract tenemos como una especie de ranuras, podemos imaginarlo como si fueran ranuras donde se van guardando las variables del contrato inteligente. Imagínense que este es cualquier contrato y dentro de este contrato he definido dos variables de dos tipos de datos diferentes. Tengo el tipo de dato limit y el tipo de dato entero y tipo de dato address. Dentro del layout, del storage layout, podemos imaginarnos mentalmente como si fuera una especie de rejillas. Las variables se empiezan a guardar de manera secuencial.
Es decir, la primera variable limit se guarda en el slot 0. La segunda variable owner se guarda en el slot 1. Y así sucesivamente. Si tuviera más variables definidas aquí, estos slots se van rellenando con la información de esas variables. Entonces, cuando nosotros hablamos del storage layout, en realidad nos estamos refiriendo a estas ranuras que tienen los smart contracts para guardar la información. Y cuando hablamos de esas ranuras para guardar la información, en realidad, por lo general decimos, estamos hablando al nivel del EVM, porque eso es exactamente lo que hace el EVM, guarda la información al nivel de las ranuras, es como un nivel más abajo. Ok, cada una de estas ranuras en realidad tiene un tamaño de 32 bytes. Estos 32 bytes también se conocen como words o como palabras. ¿Okay? Son sinónimos. Muy bien. Lo interesante de esto es que nosotros podemos leer estas ranuras directamente. Y eso lo vamos a ver ahora. Ok. Miren, aquí yo tengo dos variables definidas, owner y limit. Las he definido como privadas, o sea, su visibilidad es privada, pero eso es irrelevante, porque todo lo que se guarda en un smart contract termina siendo público, incluso las variables que se definen como private, y les voy a demostrar por qué. Vamos a acceder directamente al slot, vamos a acceder a la ranura directamente usando algo que se llama assembly language. En realidad, el nombre correcto sería YUL. Esto lo pueden encontrar en la documentación de Solidity. Es mal llamado assembly, pero en realidad, cuando escribimos de esta manera dentro de un contrato inteligente, estamos escribiendo en el lenguaje de programación llamado YUL, ¿okay? Que es un nivel más abajo que el de Solidity. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a publicar este contrato. Ok, si se dan cuenta, yo no tengo no tengo getters de estas dos variables. Yo no tengo un método que me diga leer owner, ni otro método que me diga leer limit, no los tengo. Pero, como yo sé que esta información o estas variables se han guardado en las ranuras de los smart contracts de manera secuencial, empezando en el slot 0, yo puedo acceder directamente a esos slots, ¿vale? Aquí está. Este método de aquí me devuelve la información guardado en un slot n. ¿Y cómo lo leo? Lo leo con esta instrucción de aquí, sload, ¿ok? Storage load, ¿ok? Que, como les decía, esto es propio del lenguaje YUL, que es un nivel más abajo que el lenguaje de Solidity, y a través de este lenguaje podemos acceder directamente a la información guardada en estas ranuras. Por ejemplo, en el slot 0, que es owner, he guardado la variable owner de tipo address. Voy a usar este otro método cuyo valor de retorno es de tipo address, ¿ok? Le voy a decir que lea lo que está en el slot 0. ¿Qué me devuelve? El address. Voy a usar el otro método cuyo valor de retorno es un entero y le voy a pedir que me devuelva lo que está en el slot 1. Bien. Si se dan cuenta, todo lo que está en un smart contract termina siendo público, a pesar de que estas dos variables hayan sido definidas como private, a pesar de que no existan los getters para encontrar la información de estas dos variables, yo puedo acceder directamente a la información que están en las ranuras a través del lenguaje YUL. Muy bien. Entonces, a eso me refiero con storage layout. Esto lo acabamos de ver. Muy bien. Acá vamos a ver algo muy particular de Delegate Call, que es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto en realidad va a ser la norma para cuando se trate de interactuar con contratos actualizables, tenemos que tener esta observación muy en cuenta para no generar coaliciones en los diferentes layouts de los dos contratos proxy e implementación, ¿vale? Vamos a verlo esto en un ejemplo.
mejor. Ok. Miren, aquí lo único que he definido es, otra vez, dos contratos, el proxy y el contrato lógica. Sin embargo, ambos tienen diferente layout. ¿Por qué digo que tienen diferente layout? Porque en el contrato proxy he definido primero un entero en el slot 0 y en el contrato de lógica he definido en el slot 0, he definido el address. ¿Vale? Y esto me va a generar un problema como lo vamos a ver ahora. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Miren, aquí tengo mi contrato proxy. Ok. A través de delegate call voy a usar los métodos del contrato lógica. ¿Vale? El contrato lógica tiene los métodos que setean información. Setea el owner y setea el limit. Lo que quiero hacer notar aquí es que cuando yo trabajo con un contrato proxy y otro contrato lógica al cual le voy a hacer delegate call, yo tengo que tener muy en cuenta el storage layout, por el problema que vamos a ver ahora. ¿Okay? Ya hice mención que ambos tienen diferentes storage layouts porque estamos guardando diferentes tipos de variable en cada ranura. Muy bien, lo que voy a hacer ahora es publicar mi contrato lógica. Es este de aquí. Voy a publicar mi contrato proxy. Ok. Primero voy a leer limit 0, voy a leer owner address 0 también. ¿Ok? Dentro de mi contrato proxy no tengo métodos para modificar estas dos variables. Entonces me voy a prestar código del contrato de implementación, voy a llamarlos a través del delegate call. Utilizo el delegate call para, por ejemplo, cambiar el owner. Agarro la dirección de mi contrato lógica y le digo que llame al método que cambia el owner. Ok, aparentemente todo está bien, sin embargo, como podemos ver aquí, okay, en el slot 0 de lógica tenemos un entero, en el slot 0 de lógica tenemos address y en el slot 0 de proxy tenemos entero. Y eso obviamente va a generar un problema. Miren, si se dan cuenta, limit, que debería ser un entero, en realidad está siendo interpretado como si fuera address. Ahora vamos a llamar al otro método. Ok. Como he definido diferentes layouts para ambos contratos, obviamente eso de aquí está generando un problema. Porque el proxy dice, a ver, si voy a usar delegate call, yo debería esperar que en mi slot 0 yo tenga un address. Sin embargo, tengo un entero. Y cuando consulto limit, va a leer ese address como si fuera un entero, lo cual es incorrecto. Lo mismo va a pasar con el owner. El contrato proxy va a decir, en mi slot 1, yo debería esperar un entero. Sin embargo, yo tengo un address. Y cuando lo leo, ¿qué pasa? Si pueden ver aquí, está leyendo el entero como si fuera un address. Entonces, obviamente, esto es un problema que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Es que si vamos a trabajar con contrato proxy y con contrato lógica, pues el orden en el cual ponemos las variables, el orden en el cual definimos las variables, debe ser siempre la misma. ¿Ok? Porque el contrato proxy lo que va a hacer es utilizar el layout del contrato lógica para actualizar las variables del contrato proxy. Eso es lo que es el contrato proxy. ¿Vale? Muy bien. Ok.
Esto es simplemente a modo de conclusión. Aquí la conclusión, ¿cuál sería? La conclusión es que si ustedes quieren agregar nuevas variables en el contrato lógica, porque el contrato lógica es el que va cambiando a través del tiempo. Aquí tengo mi contrato lógica 1, aquí tengo mi contrato lógica 2, que es la manera correcta de hacerlo. Aquí en la izquierda está la manera incorrecta. ¿Por qué es una manera incorrecta de hacerlo aquí? Porque lo que yo estoy haciendo es modificar el layout. Inicialmente en mi lógica 1 tenía dos variables, owner y limit. Cuando quiero publicar mi contrato de lógica 2, ¿ok?, que va a ser la actualización del contrato, yo remuevo de aquí la variable limit y ahí ya me logré el orden del layout, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es la manera correcta en realidad? La manera correcta es que yo preserve las variables antiguas que ya están dentro del contrato lógica y si quiero añadir nuevas variables, pues simplemente las pongo al final, ¿no? Preservo las dos anteriores y sigo añadiendo a la lista. De esa manera no estropeo el layout. ¿Vale? Eso sería la conclusión. Ok. Pero el delegate call hace incluso algo más interesante. El delegate call trabaja a nivel de IBM. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, en mi contrato proxy, ni siquiera tengo que definir variables en la misma manera en que yo defino las variables en el contrato lógica. Mire, vamos a verlo. Ok. Aquí otra vez tenemos el ejemplo. Ok. Muy bien. Miren, aquí, en esta ocasión, tenemos otra vez al contrato lógica. El contrato lógica tiene una variable y tiene un setter para esa variable. Sin embargo, en mi contrato proxy, si se dan cuenta, yo no he definido ninguna variable. ¿Ok? Pero a pesar de que no tengo ninguna variable, yo voy a ser capaz de hacer un delegate call. Este delegate call en realidad va a operar a nivel de IBM. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a poder guardar la información de una variable address dentro del contrato proxy, a pesar de que no la he definido dentro del contrato proxy. Porque el delegate call trabaja a nivel de IBM. ¿Cómo así? Publico mi contrato lógica, publico mi contrato proxy, y hago la llamada. New owner. Ya está, hice la llamada. Es decir, me he prestado código del contrato de implementación para actualizar la información en el contrato proxy. Pero aquí ni siquiera he definido la variable owner. Esto quiere decir que no he actualizado, que no he cambiado nada del contrato proxy. No, sí se ha cambiado, porque el delegate call está trabajando a nivel del IBM. Si aquí arriba, dentro del contrato lógica, el owner está en el slot 0, ¿qué cosa creen ustedes que se ha guardado en el slot 0 del contrato proxy? ¿Qué se les ocurriría? ¿Perdón? Miren, acá tengo un método que puede leer el slot 0 y nos va a devolver lo que está dentro de ese slot. Yo le voy a decir que me devuelva lo que está en el slot 0. Y aquí está el mismo address. Y aquí está el address. O sea, a pesar de que aquí no tengo la variable address definida en ningún lugar, gracias al delegate call, yo he sido capaz de leer el layout del contrato lógica y guardar la información en base a ese layout. Es así como que dentro del contrato proxy, ¿ok?, en el slot 0, yo tengo a esta variable owner. ¿Preguntas? ¿Se entiende esta parte?
Ok, muy bien. Entonces, esto es para entender primero la mitad de cómo funciona un contrato actualizable. El contrato actualizable se basa fuertemente en las propiedades del delegate call, como lo estamos explicando. Para resumir, el delegate call te permite prestar código de otro contrato. El delegate call te permite guardar información en el contrato proxy sin incluso definir variables dentro del contrato proxy, porque el delegate call trabaja a nivel del EVM, guarda la información directamente en las ranuras, ¿vale? Eso para comenzar. Muy bien. Pero hay otra parte importante que también compone al contrato actualizable. Y este de aquí es el método fallback. ¿Todos conocen el método fallback? ¿Han trabajado con el método fallback? ¿Qué hace el método fallback? ¿Qué hace? Ok. En general, yo lo entiendo como un método que atrapa todos aquellos IDs de métodos que no están dentro del contrato. ¿Vale? Porque cuando hago la llamada a un contrato, me baso en el ID, en el selector ID. Si no está presente, cae en el fallback. Muy bien. Vamos a ver rápidamente cómo funciona el fallback y luego paso a explicar qué tiene que ver con el contrato actualizable. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos contratos. Tenemos un contrato que hace llamadas, por eso es el llamante, y un contrato que solamente tiene el método fallback. Y dentro de este método fallback he definido un contador para saber cuántas veces este método fallback es llamado. ¿Vale? Ok, entonces voy a publicar el contrato que llama. Voy a publicar el contrato fallback. Ok, este contrato llamante va a hacer una llamada intercontrato al contrato fallback. ¿Ok? Sin embargo, este contrato llamante, a propósito, ha escogido llamar métodos que no existen dentro del contrato fallback. ¿Para qué? Con la finalidad de que cuando se llama el contrato fallback y no se encuentra el método que se está llamando, ¿ok? Efectivamente, caiga dentro de este método de aquí. Porque el método fallback es como atrapa todos los métodos que no existen dentro del contrato en el que se define. ¿Vale? Ok. Entonces, aquí tengo al llamante. Primero, el contador está en 0. Comenzamos ahí, en 0. Ahora el llamante va a llamar al método, perdón, el llamante va a llamar al contrato fallback, que es este de aquí. Está haciendo una llamada intercontrato a través de su interfaz. Y está llamando a propósito un método que no existe. ¿Ok? Acabo de ejecutar este método de aquí. Ha llamado al método, ha llamado al contrato fallback y ha buscado un método que no existe. Vamos a ver qué ha pasado con el contador. Efectivamente, el contador se ha incrementado en 1. No, la misma lógica es para este otro método. La única diferencia entre esta manera de llamar a otro contrato y esta manera es que, digamos, aquí se utiliza call, que es una función de bajo nivel. ¿Vale? Es la única diferencia, pero ambos llaman finalmente al contrato fallback. Lo he llamado por segunda vez y que tengo aquí un contador en 2. ¿Vale? Entonces, es simplemente para demostrar qué es lo que hace el método fallback en un contrato. Ok. Miren. Con esta información que acabamos de recabar hasta el momento, ¿ok? Alguien fue capaz de lograr esta hazaña. Este fue uno de los primeros hackeos. Se robaron un montón de Ether
¿ok? Y el bounty para la persona que lo hizo, pues era ofrecerle $60 millones a cambio de que devuelva pues una suma muchísimo más grande. ¿Y cómo se hizo este ataque, el Parity Wallet? Pues efectivamente este ataque se hizo explotando tanto el fallback como el delegate call en el contrato. ¿Ok? Miren, yo lo voy a demostrar aquí. Yo he creado una réplica de la vulnerabilidad para que ustedes puedan verlo. En el slide tienen el análisis completo que fue hecho después por OpenZeppelin y otras personas más, pero aquí yo he creado, digamos, una réplica bastante simple para poder entender cómo es que a través del fallback y el delegate call una persona logró encontrar una vulnerabilidad a este smart contract. ¿Vale? Ok. Primero, cuando hablamos de delegate call, eso quiere decir que vamos a prestarnos el código de otro contrato. ¿Vale? Eso es obvio, ¿no? Porque el delegate call funciona así. Te prestas el código de otro contrato y lo ejecutas dentro del contexto del contrato que está llamando. Muy bien. Esta fue la wallet que fue hackeada. ¿Ok? Y la wallet trabajaba de la mano con otro contrato que era como su librería. Dentro de este contrato librería hay otro método que se llama inicializar wallet, que como su nombre lo indica, es un método que utilizas para inicializar valores. Y la idea de este método, initWallet, es que solamente debió llamarse una sola vez. Eso en teoría. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se inicializa valores normalmente en un contrato inteligente? Les pregunto. En el constructor, ¿cierto? Ok. Aquí está la wallet. Y dentro del constructor se hace un delegate call para usar el código de la librería, ¿ok? Y se ejecuta como debe ejecutarse. Bacán, hasta aquí todo está bien. Sin embargo, miren lo que sucede aquí en el método fallback. Dentro del método fallback se encuentra la librería, la que les mostré arriba, y a esta librería otra vez se hace un delegate call. Sin embargo, yo puedo definir, ¿ok?, el input para este delegate call. Es bastante amplio, es bastante abierto. Y puedo definir el input para este delegate call. Y aquí es donde justamente se encuentra la vulnerabilidad de este contrato. Es que yo puedo, por ejemplo, llamar cualquier método que no existe dentro de este contrato wallet, cae dentro del contrato fallback, y luego, como input, yo puedo decirle, por ejemplo, vuelve a inicializar la billetera. Pero esta vez quiero que inicialice la billetera con mi address. Porque miren, en este init wallet, ¿qué se hace? Se pasa un array de addresses y se les pone como owners. Muy bien, ya fue llamado una vez, pero yo lo puedo volver a llamar. Y esa segunda vez que lo llamo, voy a pasar mi address, en vez del address con la cual fue inicializado. Ok, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Voy a publicar mi contrato librería. Publicado. Voy a publicar mi contrato wallet. Mi contrato wallet recibe dos argumentos. Recibe el contrato al cual se va a hacer el delegate call. Y recibe addresses que ellos guardaron en su momento como owners. ¿Vale? Yo voy a poner cualquier address aquí. Muy bien. Ya publiqué.
el contrato wallet, donde supuestamente está guardado, pues donde hay miles y miles de Ether. Y si yo consulto quién es el owner, es un tal 5FD. Muy bien, hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo llego al fallback? Pues fácil, llamo a un método cualquiera que no existe dentro de wallet, así llego al fallback. ¿Cómo puedo yo calcular el message.data de modo tal que voy a ser capaz de disparar este método initWallet? Pues fácil. De la misma manera en que lo hacen aquí. Aquí están calculando el message.data. ¿Vale? Aquí yo tengo un método que me ayuda calculando esa información. Voy a publicar este contrato. Calculate call data. Ya está. Y aquí yo le voy a pasar mi billetera. Ok, esto me debería devolver el message.data calculado. ¿Por qué no me funciona esto de aquí? Ah, ya. Esto de aquí está esperando un array. Ahora sí, muy bien. Ok, acabo de calcular el message.data, ok, que voy a usar dentro de delegate call para poder llamar initWallet de la librería, pero esta vez con mi información. Aquí tengo el contrato wallet y lo que voy a hacer es pasar esa información. Voy a llamar un método que no existe dentro del contrato wallet, va a caer en el fallback. El fallback va a tomar la información que le estoy pasando, que yo acabo de codificar usando mi billetera, y va a volver a inicializar este método initWallet. Si se dan cuenta, mi billetera acaba de cambiar. Y eso fue exactamente lo que pasó en este ataque. Entonces, el fallback y el delegate call pueden ser herramientas interesantes, ¿ok? Pero también tienen muchas vulnerabilidades. En este caso en particular, lo que este protocolo quería hacer es, aparentemente quería separar la lógica en un contrato aparte y poder reusar ese código múltiples veces sin la necesidad de sobrecargar este contrato wallet. Pero al mismo tiempo que ganaban esa modularización, al mismo tiempo abrían la puerta a que se ejecutaran ataques como este de aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, hemos cubierto dos de los componentes más importantes, en realidad, que explican cómo es que los contratos actualizables se construyen. ¿Vale? Aquí simplemente quiero explicar un par de cosas más y vamos a estar listos para poder crear nuestro propio contrato actualizable desde cero. ¿Vale? Ok. El contrato proxy debe tener una referencia al contrato de implementación. El contrato proxy debe saber dónde está guardada la lógica que va a usar. ¿Ok? Para que a través de delegate call pueda llamar a los métodos del contrato de implementación. ¿Vale? La pregunta es, ¿dónde voy a guardar el address del contrato lógica? O sea, ya sé que tiene que estar dentro del contrato proxy, eso me queda claro. ¿Pero en qué parte? ¿Se acuerdan que conversábamos del storage layout?
y no debe haber conflicto entre el storage layout del contrato lógica y el contrato proxy. Esto quiere decir que yo no podría, por ejemplo, definir aquí en mi primera línea y guardar allí el address del contrato lógica. No podría hacerlo, porque eso estropearía, obviamente, el storage layout entre el contrato lógica y el contrato proxy. ¿Ok? Entonces, como esta fue en realidad algo que se necesitaba estandarizar, se creó este EIP. Básicamente, en este EIP se define una posición random dentro de todas las ranuras que tiene el contrato inteligente para poder guardar la ubicación del contrato de implementación. ¿Ok? En un rato vamos a ver cómo se calcula esa ubicación. Esta ubicación es nada más que un número que señala a una de las ranuras de nuestro contrato de proxy, ¿ok? Donde se guarda la información del contrato de implementación. Nada más. Vale. ¿Cómo vamos a actualizar este contrato? En el futuro, de repente, vamos a querer cambiar a un nuevo contrato de lógica. Eso quiere decir que yo tengo que definir dentro de mi contrato proxy una manera de actualizar esa ranura donde guardé la información del contrato lógica. Muy bien, aquí está. Este es otro componente de mi contrato proxy. Yo también voy a querer leer la ranura donde guardé la información del contrato lógica. Muy bien, aquí está. Este es otro método que necesita mi contrato proxy. Y finalmente, como yo no voy a definir los métodos en mi contrato proxy, sino que voy a querer que los métodos sean llamados y utilizados en mi contrato lógica, eso lo voy a hacer a través del fallback, que atrapa cualquier método que no existe acá y lo va a delegar al contrato en lógica para que se preste su código. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, al menos estas 4 partes necesitamos para poder construir un contrato actualizable. Y es lo que vamos a hacer ahora. Ok. Muy bien. Ok. Entonces, muy bien. Primero vamos a definir simplemente un número random para poder guardar en esa ranura, vamos a guardar la información de nuestro contrato lógica. Ahora, este número en realidad no es tan random. ¿Por qué? Porque está basado en el EIP que hablamos hace un ratito. ¿Cómo se calcula este número random? Pues aquí está. Es el hash convertido entero, convertido a bytes 32. ¿Ok? Eso representa este número. Claro que está en hexadecimal. Y dentro de la ranura del contrato proxy, vamos a ubicar esa ranura, ¿ok? Y vamos a guardar la información del address del contrato lógica, que lo vamos a ver en un ratito. ¿Cómo se guarda esa información? Ok. También dijimos que necesitamos un fallback. Acá. Aquí está el fallback. Atrapa todos los métodos que no existen dentro de este contrato y lo que hace es delegarlos. ¿A quién los delega? Al contrato de implementación. ¿Dónde está el contrato de implementación? Aquí, guardado en esta ranura, ¿cierto? Ok, entonces definamos este método para obtener esta información. Okay, me voy a apurar para llegar a lo que quería mostrarles. Muy bien, ¿qué es lo que hace básicamente este método? Pues busca la ranura que acabamos de definir arriba, ¿ok? Y lee la información que está guardada ahí. Y la retorna simplemente usando el lenguaje YUL.
¿vale? Esto no es el método tradicional de Solidity, Getter, que estamos acostumbrados, sino que estamos yendo directamente a la ranura y la estamos leyendo, ¿vale? Ok. Voy a apurar. Ok. Este método de aquí lo único que hace es actualizar la información de esa ranura, ¿no? Busca la ranura y guarda el nuevo address del contrato de implementación, ¿vale? Y aquí voy a definir otro método que me permite leer la información de las ranuras directamente, cualquier ranura, ¿vale? ¿Ya está? Ok. Ya definí mi contrato proxy. Aquí voy a definir mi contrato lógica. Es esta de aquí. Publico mi contrato lógica 1. Publico mi proxy. Ahora, ¿qué voy a hacer? Desde mi proxy voy a llamar al método que tenemos aquí, operate, método operate, por ejemplo. Ok. ¿Cómo llamo este método de aquí? Primero, calculo el encoding. Aquí está. Este es el hash del método. Ahora voy a mi contrato proxy y ejecuto ese método. Ya está. Como en mi contrato proxy no existe ese método, pues ya sabemos que cae en el método fallback y luego hace el delegate call y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? El contrato proxy, usando el layout del contrato de lógica, ha guardado esta información. Eso quiere decir que si yo consulto el slot 0 del contrato proxy, voy a encontrar esta información. Vamos a ver. Aquí está mi contrato proxy y voy a leer el slot 0. Ya. Me olvidé setear esta información aquí. Setear. Me olvidé guardar la información del contrato lógica. Vuelvo a llamar. Y ahora sí obtengo el 10. ¿Cierto? Me olvidé setear el address del contrato lógica. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para actualizar este contrato? Pues simple. Básicamente, defino otro contrato, por ejemplo, lógica 2, publico ese otro contrato, ¿ok? Publico ese otro contrato y lo que hago es, dentro del contrato proxy, vuelvo a definir el address para ese nuevo contrato de lógica. Y ya está. Y así efectivamente he actualizado mi contrato, ¿vale? Pero si se dan cuenta, en realidad, yo como desarrollador tengo el poder de seguir actualizando los contratos hasta el infinito. Lo cual obviamente representa un riesgo. Lo cual obviamente representa un riesgo. ¿Por qué? Porque claro, yo puedo aquí simplemente publicar un método más que me permite transferir tokens entre diferentes cuentas y obviamente puedo pues drenar el balance que tiene este contrato, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de manera descentralizada? Ok. Aquí hay una manera de hacerlo, ¿ok? Yo como desarrollador en realidad tengo el privilegio de seguir cambiando el address del contrato de implementación. Lo primero que tendría que hacer es, yo como desarrollador, es renunciar a esos privilegios. Y podría incluso transferir esos privilegios a una billetera multifirma. ¿Ok?
Y dentro de esta billetera multifirma, que en este caso específico es Gnosis Safe, yo puedo desarrollar una especie de votación para que las personas puedan decidir si aprueban o no aprueban este cambio. ¿Ok? Entonces, el primer paso es renunciar a mis privilegios como desarrollador. ¿Vale? El segundo paso, ¿cuál sería? Dado que ahora ya no existe un desarrollador que tenga ese privilegio de cambiar el contrato, el address del contrato de implementación, ahora cualquier desarrollador en realidad puede tener una idea y lo que puede hacer es proponer una actualización. Cuando se propone una actualización, esta actualización llega a la billetera multifirma, donde existen diferentes personas que son los miembros de esta organización, de este protocolo, y cada uno de ellos decide si acepta o no acepta este cambio. En caso de que eso sea... ¿Perdón? Sí, porque al final en una DAO hay una aprobación o una desaprobación, uno de los dos. Esto es muy parecido. O sea, esta es una billetera multifirma donde unos votan y si, digamos, se llega a un mínimo requerido, pues se aprueba esa propuesta. Entonces, una vez que hay un mínimo requerido que acepta la propuesta, se le comunica al proxy, ¿ok?, que actualice el address de la nueva implementación. Entonces, de esta manera, logramos descentralizar la actualización de los contratos. ¿Vale? Ahora, todo esto en realidad se puede hacer de manera programática. Existe esta librería, esta suite que se llama OpenZeppelin Defender, que solamente le voy a explicar por el tiempo, pero básicamente aquí yo he simulado todo este proceso. Primero, de transferencia de privilegios a una multifirma. Luego, el de la propuesta, el de la votación. ¿Vale? Aquí, dentro de OpenZeppelin Defender, yo puedo crear una billetera multifirma que se llama Gnosis Safe. ¿Vale? Ahora, Gnosis Safe tiene una especie... la suite Defender tiene herramientas, las voy a mostrar aquí. De hecho, lo pueden revisar en el repositorio. Por ejemplo, gracias a OpenZeppelin Defender, yo puedo, para comenzar, transferir el privilegio. ¿A quién? A una billetera multifirma. Muy bien, ese era el primer paso. El segundo paso, ¿cuál era? El segundo paso era hacer una propuesta. Esta propuesta, en realidad, la van a poder ver ustedes aquí, en este front-end. Todas las personas que fueron incluidas dentro de la billetera multifirma van a poder, en realidad, votar, ya sea a favor o en contra, para aceptar esa propuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí hay diferentes propuestas. ¿Ok? Una vez que se acepta finalmente la propuesta, el contrato proxy guarda la nueva address del nuevo contrato de lógica, ¿no? Y de esa manera, pues, descentralizamos las actualizaciones, las hacemos menos riesgosas. ¿Vale? Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Sí. Conversamos acerca de, conversamos acerca del storage layout. A ver, aquí lo voy a mostrar. Ok.
Aquí a la izquierda tenemos al proxy y aquí a la izquierda tenemos el contrato lógica, ¿vale? Yo decía que el contrato proxy utiliza el layout del contrato lógica. Yo tengo que guardar la información del address del contrato lógica en algún lugar del contrato proxy, que está aquí a la izquierda. No la puedo poner en la primera fila, porque si lo pongo en la primera fila, estropea el layout. Pasa en el layout del contrato lógica, ¿vale? Entonces, como no lo puedo poner en la primera fila, lo tengo que poner en una posición random de todas las ranuras que tiene el smart contract. Esa posición random es la que se calcula de acuerdo al EIP. ¿Se entiende? ¿Para qué lo harías? O sea, por el simple hecho. Exacto. O sea, las probabilidades de que se sobrescriba esa posición en realidad son muy, pero muy pequeñas, en realidad, porque la cantidad de ranuras que hay en un smart contract es 2 a la 256 y volver a tener dos números duplicados para que se sobrescriba esa posición tiene muy poca probabilidad, en realidad. ¿Otra pregunta? Ok. Bueno, muchísimas gracias.